capital natural es una línea de trabajo, es una metodología, ¿vale? Una metodología que lo que nos permite es identificar cuáles son cuáles son la interacción que tiene la naturaleza con la sociedad y la economía. De esta manera, el capital natural nos permite inventariar cuáles son los recursos naturales renovables y no renovables que la naturaleza nos provee a las personas en forma de beneficios o servicios ecosistémicos. Es decir, la naturaleza simplemente por existir y por operar genera flujos ecológicos de los cuales la sociedad y la economía se aprovecha. Es decir, la naturaleza tenemos ecosistemas, tenemos hábitats, como pueden ser los ecosistemas forestales, que producen flujos ecológicos, como es la absorción de CO2 o la generación de madera, de los cuales la sociedad se aprovecha extrayendo bien el recurso maderero para su aprovechamiento en la fabricación de muebles o la transformación de virutas para calentarlos en la calefacción, o absorbe CO2, de los cuales todos nos aprovechamos dentro de lo que se engloba en la circulación atmosférica, el aprovechamiento y la lucha contra el clima. De la misma manera, la naturaleza, un recurso agua, utilizamos el agua para aprovisionarnos de agua, para consumir agua para beber, para generar energía hidroeléctrica o para usar el agua como riego. De esa manera, el capital natural nos permite desarrollar una metodología, un protocolo que nos facilita la contabilidad de: tengo un recurso natural, un río, tengo un ecosistema forestal, o tengo un árbol, o tengo un conejo, con una cantidad, con una condición, que dependiendo de las demandas sociales que atienda a ese recurso, genera un beneficio. Un beneficio para la sociedad, un beneficio para la economía. Es decir, tengo un árbol del cual yo demando madera, las personas se van, cortan el árbol, sacan la madera la venden y tengo un beneficio. De tal manera que el capital natural me permite ver cómo un recurso renovable o no renovable está generando un beneficio para la sociedad. Con este trabajo, con el capital natural, lo que hacemos es inventariar los recursos naturales que tenemos en el medio, contabilizar cómo nos relacionamos con esos recursos naturales en base a cómo los impactamos de forma positiva o negativa, es decir, de forma negativa corto un árbol y me llevo madera, de forma positiva planto un árbol y genero madera en el futuro. Y las dependencias ambientales que tenemos de la naturaleza, como puede ser, necesito una cantidad de agua mínima para aprovisionar a una ciudad de agua potable para beber, o tengo una dependencia social. Necesito un ecosistema específico con unas especies específicas para ir a cazar. Por lo cual tengo una dependencia social para un uso cultural de la naturaleza, como es ir a un coto a tener una población mínima de conejos que me permita cazar. Esa- Esas unidades o esos estados de la naturaleza lo puedo cuantificar de forma cuantitativa, física y cualitativa en la condición. Física, el número de conejos que tengo en un coto; cualitativa, el estado o la condición fisiológica que tienen esos conejos de ese coto. Y además, esa extracción o ese beneficio o ese servicio ecosistémico que yo estoy obteniendo de la naturaleza, también lo puedo cuantificar y también lo puedo monetizar. De tal manera que yo puedo saber de un coto cuántos conejos estoy cazando, porque estoy haciendo el uso de un servicio cultural. Esos conejos luego, ¿qué beneficio me dan a mí en forma de carne de caza, en forma de piel, etcétera? Y dependiendo del uso que haga, qué beneficio económico voy a obtener por vender la carne de caza o vender las pieles. Entonces, el capital natural es una metodología de trabajo que me permite contabilizar cuántos recursos tengo, cómo estoy utilizando esos recursos y qué beneficios me están dando los recursos naturales en forma de servicios ecosistémicos o beneficios ambientales. El objetivo de este proyecto en un primer momento era identificar cuáles eran los beneficios económicos que generan las poblaciones de conejos. Obtener un valor global a nivel nacional de cuál es el beneficio que genera el conejo a la población es muy complejo, y sería un trabajo en el cual estaríamos haciendo un análisis econométrico en el cual nos perderíamos en el detalle de los datos, y los datos o el valor económico global al que llegaríamos sería muy difícil de ser un dato robusto y creíble.
Con lo cual, lo que hemos desarrollado es una metodología que nos permite cuantificar tanto a nivel territorial como a nivel municipal, autonómico o nacional cuáles son las relaciones de impactos que genera el conejo en el territorio como un recurso, es decir, el conejo cómo impacta en el territorio, y cuáles son los beneficios locales, municipales, autonómicos o nacionales que se obtienen de los conejos. De tal manera que yo pueda cuantificar y monetizar los impactos que generan y de tal manera que yo pueda cuantificar y monetizar los beneficios que genera el conejo a esas diferentes escalas. Es una metodología que hemos adaptado para el conejo de campo, pero es una metodología que es replicable en cualquier otro tipo de especies. Es decir, lo que hemos hecho ha sido aterrizar el protocolo de capital natural o las metodologías de contabilidad y valoración de activos y servicios ecosistémicos del capital natural a un activo concreto como es el activo especies y dentro del activo especies al conejo silvestre. Esta metodología ha sido de un trabajo desarrollado en conjunto con diversos grupos de interés que forman parte del proyecto Iberconejo. Este proyecto LIFE nos ha facilitado la capacidad de identificar, vale, las poblaciones de conejo como recurso, como activo natural, recurso natural, solo por existir en el medio en el que se encuentran, generan unos impactos negativos o unos impactos positivos. Estos impactos negativos o impactos positivos van a depender de la densidad o abundancia de individuos que tenga. De tal manera que a densidades bajas, los beneficios ambientales que me van a dar van a ser unos y a densidades altas serán otros. A densidades bajas, los impactos negativos sobre el territorio serán unos, más menos graves, y a densidades bajas serán otros impactos, igual, más menos graves. La metodología es un framework que me permite analizar distintas densidades de conejo dependiendo de los impactos que me va a generar y los beneficios ambientales que me va a generar. Entonces, es una metodología que me permite trabajar de una manera holística para entender cómo una población de conejo, dependiendo su densidad o su abundancia en un área de estudio concreta, que puede ser una simple parcela agrícola, todo un coto de caza o un término municipal o toda una provincia o toda una nación, puede identificar con más, menos detalle, más, menos nivel, cuáles son los impactos negativos o los impactos positivos de la especie. Cuando hablamos de impactos negativos, estamos hablando de cómo la especie contribuye de forma negativa a impactar sobre el estado, condición o cantidad de otros recursos naturales. Es decir, cómo la especie detrae recurso ecosistema, cómo la especie detrae o genera un impacto en otras especies, como una densidad baja detrae densidades de carnívoros o de especies que son presa que se alimenta del conejo o cómo una alta densidad de conejo afecta a ecosistemas como pueden ser los ecosistemas o cultivos. De esta manera lo que hemos hecho ha sido identificar 87 elementos que pueden ser impactados por las poblaciones de conejo. Estos 87 elementos los hemos agrupado por temáticas o áreas de impacto, como pueden ser una red de elementos estructurales, como pueden ser elementos sanitarios, elementos agrícolas, cinegéticos o la gobernanza o la gestión que se hace de la población de conejo en el caso de abundancia o en el caso de baja densidad. En función de estos impactos, lo que hacemos es aplicar medidas correctoras o medidas de compensación de esos impactos negativos, de tal manera que si tengo una afección a una estructura, lo que actuamos es en paliar esos daños estructurales haciendo una acción como puede ser el hormigonado o el vallado, el cual requiere un esfuerzo de trabajo y requiere de una inversión. Entonces, lo que hace la metodología, lo que hace la herramienta es que me permite en cada emplazamiento identificar un impacto, ese impacto sobre qué elemento del entorno se está ejecutando, se está viendo afectado e identificar cuál es la medida correctora o la medida compensatoria que se está ejecutando para mitigar, evitar o compensar ese impacto producido. A esa medida correctora, la herramienta lo que va a hacer es preguntarte,
cuánto esfuerzo estás invirtiendo en términos físicos o cuánto esfuerzo estás invirtiendo en términos económicos para paliar o contrarrestar ese impacto negativo que te ha producido la especie. Eso en cuanto a impactos negativos. Respecto a impactos positivos, nos hemos apoyado en los servicios ecosistémicos. La especie genera, por existir, unos flujos ecológicos que la sociedad se aprovecha de ellos, ya sean flujos ecológicos en términos de servicios ecosistémicos, de aprovisionamiento, de regulación del medio o de uso cultural de la especie. Cuando estamos hablando de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, puede ser el aprovisionamiento de carne de caza, aprovisionamiento de piel o aprovisionamiento de otros recursos derivados de la especie. Servicios ecosistémicos de regulación, la especie regula el medio del cual genera un aprovechamiento o puede generar un aprovechamiento derivado. Y de uso cultural, de cuáles son las demandas culturales de caza, de fotografía, de uso para investigación, etcétera, de las cuales se generan unos beneficios derivados de la existencia de la especie, ya que si no existe la especie no habría proyectos de investigación sobre la especie. Si no existiera la especie en una zona no habría una demanda de caza o de un uso activo. Cada uno de esos servicios ecosistémicos los hemos clasificado en servicios ecosistémicos que pueden ser cuantificados de forma cuantitativa, cualitativa y económica. Y hay otros servicios ecosistémicos, principalmente culturales, que no son monetizables, que no pueden ser cuantificados de forma económica. Esos son los ecosistemas, las externalidades no monetizables o lo que denominamos beneficios intangibles. La herramienta permite identificar y permite cuantificar los intangibles que genera la especie, de tal manera que me capacite a tomar decisiones de gestión, no solamente por los impactos negativos, no solamente por los beneficios económicos que voy a obtener, sino también por los beneficios intangibles que tiene la especie. Es decir, simplemente la especie existir porque tiene un valor de legado, porque tiene un valor de protección o porque está muy vinculada a la cultura del territorio, lo puedo cuantificar ese valor para poder tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión de gestión. Y de tal manera que gestione las poblaciones de conejo no solamente por los beneficios que me dan, no solamente por los costes que me generan, sino también por los valores intangibles o los valores culturales que tiene implícitos para el territorio. La capacidad de aportar, de llegar a hacer valoraciones económicas de la especie, ya sea valoraciones económicas de los beneficios, ya sea valoraciones económicas de los impactos negativos, es que al final estoy traduciendo a un único indicador, en este caso indicador monetario, euros, la, la relación que tiene la especie en el territorio con la sociedad y con el territorio per se, con la naturaleza per se. De tal manera que los costes asociados a la gestión de la población y los beneficios a los asociados al aprovechamiento de la población los estoy trasladando a euros. Esos euros los puedo sumar y poder obtener un valor bruto que me indique cuál es el valor económico que los conejos están generando en el territorio. De tal manera que ya sea por el coste o por la inversión en la especie o ya sea por los beneficios que me genera la especie, yo pueda llegar a saber que el conejo me está generando una riqueza en el territorio determinada. Si yo el valor bruto lo transformo en valor neto, en el cual a los costes, a los beneficios les resto los costes, puedo llegar a identificar si esa población está generando rentabilidad en el territorio o está detrayendo rentabilidad de valor al territorio. De tal manera que si los costes o la inversión para gestionar los impactos negativos es mayor que los beneficios que obtengo de la especie, se va a dar el caso de que la especie está costándole dinero, le está costando valor, le está restando valor al territorio. Pero si la especie está generando unos beneficios superiores a los costes de gestión, la especie está generando valor, está generando rentabilidad al territorio porque ese valor se está traduciendo en unos beneficios para la sociedad y la economía. Si llego a tener el dato de densidad o de abundancia en un área concreta, puedo llegar a dividir esa rentabilidad, ese rendimiento neto que la especie tiene en el territorio por la población, de tal manera que puedo llegar a saber cuál es el valor que genera
cada uno de los individuos, cada conejo, qué valor genera o qué valor tiene en el territorio. Aquí es muy importante poder saber diferenciar qué valor no es lo mismo que precio. En este caso estamos hablando de valor, que ese valor no significa que el conejo, si le tengo que poner un precio de venta, el valor que tiene el conejo sea igual al precio de venta. No es así. El valor es independiente al precio. ¿Puede igualar precio a valor? Sí. ¿Puede ser el precio menor que el valor? Sí. ¿Puede ser el precio mayor que el valor? También. Pero por favor no confundamos valor con precio. San Clemente es un coto ubicado en Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca. Es un coto en el cual se ha hecho un análisis local, es decir, cuál es el alcance de este trabajo ha sido un alcance local. La herramienta permite diferenciar entre cuatro tipologías de alcance a la hora de hacer un estudio, de tal manera que puedo trabajar a nivel local, comarcal, autonómico o nacional, y dependiendo del el alcance que yo haya elegido, los resultados económicos van a estar asociados a ese alcance. En este caso es un trabajo que se ha hecho a nivel local, en San Clemente, en una superficie de estudio de 16.697 hectáreas. Dentro de la herramienta hay un glosario de impactos positivos y negativos, en el cual se ha trabajado en una definición de cuando estamos hablando de un impacto negativo sobre las estructuras, qué tipologías de estructuras se pueden ver afectadas, cómo se define esa afección, si el alcance o la repercusión de la afección afecta a la sociedad o afecta también al medio natural, el elemento que es impactado, si son taludes, es asfalto, son plantas solares, son personas, son animales, son cultivos agrícolas, también está acotado y se ha hecho también un esfuerzo en la definición de los daños ocasionados para cada elemento impactado y una o varias medidas correctoras que se pueden ejecutar para contrarrestar esos daños afectados. De tal manera que la herramienta dentro del glosario de impactos tiene no solamente una guía de definiciones, sino también una guía que nos permite identificar impactos, ese impacto asociarlo a un elemento ambiental o social, el impacto asociarlo a un elemento físico y las medidas de compensación asociarlas a ese mismo elemento físico. De tal manera que a un impacto estoy dibujándole cuál es el camino del impacto, dónde se origina el impacto y sobre qué elemento va a verse afectado por ese impacto. Es decir, acción, reacción. La herramienta me está dibujando no solamente por qué algo cambia, sino también me está diciendo qué es lo que cambia para facilitarme la cuantificación de ese cambio. En términos de impacto positivo, también se ha hecho un trabajo similar. Dentro de la herramienta se ha diseñado un glosario en el cual, apoyándonos en la lista CITES de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se han identificado o se han vinculado cuáles son los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y uso cultural que afectarían al conejo de monte, siendo el código CITES el código que se vincula con el servicio ecosistémico de la lista CITES, definiendo el tipo de servicio ecosistémico, cuál es su clase, si el servicio ecosistémico afecta a la sociedad o afecta al medio natural. Se ha procedido a definir el servicio ecosistémico respecto a cómo tenemos ese uso, demanda o aprovechamiento del conejo de monte y para facilitar su entendimiento se han puesto un ejemplo o una causa de cómo se está ejecutando o cómo la sociedad está teniendo un aprovechamiento de ese beneficio ambiental. De tal manera que, al igual que hemos hecho con el glosario de impactos negativos, en el glosario de impactos positivos, cuando hablemos de servicios ecosistémicos, estén normalizados los servicios ecosistémicos vinculados al conejo, podamos entender qué es un servicio ecosistémico de aprovisionamiento de material coleccionado para mantener o generar una nueva población,
en los términos en los que se habla de esta especie. Y en este caso sería un servicio ecosistémico de translocaciones o repoblaciones de conejo. Cuando tenemos claro el lenguaje que con el que opera la herramienta de impactos negativos y de impactos positivos, la herramienta me permite empezar a trabajar en su valoración, una valoración de impactos positivos y de impactos negativos. Vamos a empezar con la valoración de impactos negativos. Lo primero que hacemos lo primero que me permite, lo primero que tengo que hacer para usar la herramienta cuando yo quiero valorar impactos negativos es identificar cuáles son los impactos negativos que tengo en mi área de estudio. De tal manera que tengo que pasar primero por la columna C, en la cual yo veo cuál es la categoría de impacto. Y me tengo que preguntar, ¿las poblaciones de conejo en mi área de estudio están generando un impacto estructural a carreteras, redes ferroviarias, patrimonio natural o edificaciones? Y responder simplemente con un sí o con un no. Si es sí, quiere decir que ya voy a tener que empezar a aterrizar la consecuencia de esa respuesta. Si tengo una afección a la red ferroviaria, dentro de la herramienta tengo que decir si esa afección es a los taludes, a los viales, a los vallados, a la estructura, a los desagües o una afección por incremento de erosión y pérdidas de suelo. Me obliga a aterrizar el impacto. A la vez que he aterrizado el impacto, yo clico y en este caso, hipotético, digo que mi población de conejo tiene una afección a la red ferroviaria, en específico a la estructura eléctrica y a las telecomunicaciones. A continuación, dentro de la herramienta, tengo que expresar qué medida de corrección estoy ejecutando para contrarrestar este impacto negativo. Si estoy reforzando el vallado, si estoy enterrando el vallado, si estoy haciendo las mejoras, si estoy haciendo capturas y extracciones, cubriendo los taludes, incrementando cobertura herbácea y arbustiva para fijar el suelo, o estoy haciendo una protección y de cableado y tuberías con algún tipo de material especial. En este caso, como el impacto es sobre estructura eléctrica y telecomunicaciones, lo más lógico es que la medida compensatoria vaya frente a la protección del cableado, apoyándose de un refuerzo, enterramiento o mejora puntual de los vallados. La herramienta, a continuación, me va a preguntar, ¿cuál es el coste de esta medida de compensación? ¿Este coste es debido a un coste de ejecución de obra? ¿Cuánto me está costando en términos económicos hacer esta mejora puntual del vallado o hacer esta protección del vallado? Esto me está obligando a irme a las facturas o a irme a las licitaciones o a irme a esas órdenes de ejecución de obra donde yo tengo especificado una acción con un esfuerzo de trabajo y con un coste que yo estoy pagando a una tercera persona ese dinero por ejecutar esa acción. Entonces, la herramienta me obliga a contabilizar en términos económicos cuánto me está costando en inversión o cuál es el coste asociado a esa acción de medida correctora. Que puede ser de 500 euros y esta puede ser de 4.500 euros. Para dar trazabilidad y poder pasar un ejercicio de verificación o de auditoría, dentro de la herramienta tengo que indicar cuál es la fuente de referencia que va asociado a ese coste. Es decir, estos 45.000 euros que yo me he gastado en protección del cableado y tuberías con material especial, incorporar si viene de una factura. Y en este caso tendría que asociar el link, la foto o una referencia a esa factura, a esa salida a ese pago que yo he hecho para ejecutar esta acción o medida correctora. En comentarios, lo que me permite la herramienta es explicar si cómo he llegado yo a proceder a ese cálculo de 4.500 euros y explicar si esos 4.500 euros, en el caso que no sea factura y sé que existe esa inversión en el territorio, pues poder comentar que ha sido un cálculo generado a través de una aproximación, a través de un escenario, etcétera. En el caso de que no haya una fuente de referencia o en el caso que haya sido una consulta a través de una llamada,
poder explicar en esos comentarios cuál ha sido el curso de la llamada, cuáles han sido las conclusiones que se han generado, para mejorar la trazabilidad y la comprensión de esa inversión o ese costo asociado a una medida correctora. Este proceso que hemos hecho solo para una única línea es lo que un usuario debería de hacer para el resto de líneas, de tal manera que si además en mi territorio de haber un daño estructural identifico que hay un daño o hay un problema o un impacto negativo sanitario debido a que afecta negativamente a la salud de los grupos de interés, ya sea por lismania, que afecta a animales o humanos, por tularemia, con afección a animales o humanos, por sarna, por daños físicos, gente que la ha mordido o que ha tenido algún problema con conejos, a ganados y animales domésticos o ganado y animales domésticos que han tenido daños físicos relacionados con las madrigueras de conejo por roturas de patas, etcétera. La herramienta me permite ver este daño físico, se activa porque ha ocurrido, identificar quién ha sufrido el daño físico e identificar cuál es la medida correctora que se ha ejecutado para contrarrestar este daño físico y cuál es el coste asociado a esa respuesta frente a ese daño físico. Con lo cual, me permite bajar a mucho detalle y el esfuerzo real que hay que hacer para hacer las valoraciones de los impactos negativos es en conseguir esa inversión o ese coste asociado a la medida correctora que estoy implementando frente al impacto negativo. Hay una columna que voy a hacer mención especial que es la columna K, la confianza del dato. En muchos de los casos nos hemos encontrado que es muy difícil llegar a tener precisión en el dato de cuál es la inversión o el coste que estoy afrontando en la medida correctora. Porque esa trazabilidad nunca se ha tenido, es un ejercicio que nunca se ha hecho y no siempre tenemos información de cuáles son las medidas correctoras, el coste, etcétera. Dado que la herramienta en comentarios te permite generar un escenario hipotético, es decir, bueno, hipotéticamente yo sé que en las carreteras hay problemas en los taludes. La intervención que se hace sobre los taludes es huroneo. Estimo que este año se han hecho 20 jornadas. En estas 20 jornadas ha habido tal personal y la inversión total por jornada estimativa es de 200 euros. 200 euros por 20 jornadas. Estamos hablando de 4.000 euros de inversión en acciones de huroneo en los taludes. Este escenario yo lo puedo montar en comentarios, ingresar esa inversión o ese coste como el coste asociado a la medida correctora y si el dato viene de un escenario, poder darle un nivel de confianza al dato. De tal manera que si el dato es de un escenario que he montado de forma poco robusta, darle una confianza baja. Si el dato de coste o inversión viene de una factura, viene de una partida presupuestaria, darle un nivel de confianza alto. Y si el dato viene de una comunicación de un tercero o de información directa o indirecta, poder darle un nivel de confianza medio. El nivel de confianza que le estoy dando yo al dato económico al final me va a repercutir en la toma de decisiones. De tal manera que si todos los costes que yo he estado ingresando en la herramienta tienen un nivel de confianza bajo en su mayoría, las decisiones que vaya a tomar a la hora de intervenir sobre la población van a estar basadas en unos datos más o menos aproximados, con una exactitud baja. En cambio, si el nivel de confianza es muy alto, las decisiones que yo vaya a tomar de gestión sobre las poblaciones en el territorio van a estar basadas sobre unos datos muy robustos y voy a poder extrapolar en el futuro de una forma muy robusta cuál va a ser la respuesta o posible respuesta que va a haber en el territorio. El que los datos tengan un nivel de confianza media, alta o baja también me va a posibilitar identificar dónde tengo problemas en mi información, ya que información que se crea a primera vista, que puede ser fácil de llegar o fácil de conseguir, y veo que al final me tengo que montar un escenario que es muy baja, identifico un área de oportunidad en la que trabajar para generar información más robusta o para
mejorar cuál es esa gobernanza que tenemos de los datos y en específico la gobernanza de los datos económicos. De esta manera, lo que hemos hecho ha sido dar a cada medida correctora un coste o una inversión por corregir un impacto negativo producido por la especie, en este caso concreto a nivel poblacional concreto. Si en vez de trabajar a nivel local fuéramos a un nivel municipal o a un nivel comarcal, lo veríamos en que la sensibilidad de los impactos va a ser menos precisa. Es decir, según subo el nivel de detalle, me voy a nivel nacional, pues muy probablemente el número de impactos y el número de medidas correctoras van a ser menores, porque voy a poder identificar menos porque el alcance de mi estudio es mucho más global. En cambio, es cuando trabaja a nivel local, a nivel muy de detalle, la herramienta me va a posibilitar poder dibujar esos impactos y esas medidas correctoras con un nivel de detalle bastante alto. Entonces, igual que con el nivel de confianza, dependiendo la magnitud o el alcance a la que se hagan los trabajos y se hagan los estudios, la herramienta va a tener más o menos potencial a la hora de aportarme datos de cuál es el valor económico o cuál es el coste total de los impactos negativos, que es lo que obtenemos al final al sumar todos los impactos negativos que ha tenido la especie sobre el territorio. ¿De acuerdo? De la lectura de los impactos desde el nivel total hasta el nivel de detalle, podemos empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, en este caso de San Clemente, veíamos que tras haber hablado con una fuente como es Agroseguro, en el cual habíamos obtenido el total de indemnización pagada a los agricultores por parte de Agroseguro por daños en los cultivos de una zona con emergencia poblacional por alta tasa, por alta densidad y abundancia de conejo, había alcanzado solamente la cifra de 12.000 euros. El haber visto una cifra tan baja de cobertura de daños por agroseguro en una zona con alta densidad de conejos y con muchos problemas y muchas quejas por parte de los agricultores, te hace ver que algo no está funcionando bien en ese sistema, que algo está fallando por parte de Agroseguro, por parte de los agricultores, pero te hace intuir que algo está fallando aquí. Vamos a la parte de la valoración de impactos positivos. El proceso es exactamente el mismo. La valoración de impactos positivos, se han recogido todos los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y mantenimiento y uso cultural que el conejo puede ofrecer a la sociedad en su conjunto, ya sea a nivel nacional o a nivel local, para, dependiendo de allí donde yo vaya a hacer el análisis, poder identificar si este servicio ecosistémico en concreto de investigación, de formación o capacitación, de mantener, mantener y generar ecosistemas o de ser ingeniero de ecosistemas, se activa o no se activa. Todo lo que yo active con un sí van a ser servicios ecosistémicos que voy a tener que entrar a cuantificar. ¿Voy a tener que cuantificar todos los servicios ecosistémicos que yo active con un sí? No es necesario, porque entendemos que llegar a cuantificar o monetizar servicios ecosistémicos va a haber casos en los que va a ser posible y en los que no. Pero ¿yo voy a tener interés en poder referir que ese servicio ecosistémico existe? Sí. De tal manera que, por ejemplo, yo quiero referir o yo quiero resaltar que los conejos de monte me dan un servicio ecosistémico de dispersión de semillas y poder resaltar y decir que sí y que quede registrado. Pero a lo mejor todavía no tengo capacidad técnica para poder medir el número total de semillas por hectárea que dispersa un conejo. Entonces entendemos que hay servicios ecosistémicos que son relevantes a la hora de identificar en el territorio, pero que por dificultad técnica no vamos a poder llegar a contabilizar o no vamos a poder llegar a medir. ¿De acuerdo? Pero la herramienta te da la posibilidad de identificarlos y levantarlos. A la hora de identificar un servicio ecosistémico, vamos a tener que incorporar dos tipologías de valor. Una valoración cuantitativa, que la voy a poder medir en 2 unidades, o una valoración cualitativa. Además, voy a tener que poder incorporar una valoración
económica. Términos de valoración cuantitativa. Por desgracia, uno de los problemas de valorar servicios ecosistémicos es que cada servicio ecosistémico tiene una metodología de cálculo. Entonces, cuantitativamente, cuando yo esté valorando carne de conejo destinada a consumo humano, voy a estar hablando de kilogramos de carne y lo que te voy a pedir es, de los conejos que has extraído, calcúlame cuántos kilos de carne se han destinado a la venta. Y dime si estás trabajando en un alcance local, comarcal, autonómico, nacional, cuál es el precio de venta de esa carne de conejo en el mercado. Si estás trabajando en valor local, a un nivel local, me vas a dar el dato de venta de la carne de conejo en el mercado local. Si estamos trabajando en un nivel nacional, te diré que vayas a unas estadísticas nacionales y me digas cuál es el precio medio de venta a nivel nacional de la carne de conejo. Ese valor económico del precio medio de venta es el que yo voy a tener que incorporar en la casilla correspondiente. También puedo usar valores de transferencia de otros estudios. Es decir, yo no tengo datos a nivel nacional de cuál es el precio de venta de la carne de conejo en España, pero sí tengo un valor en Portugal. Entonces, como estimo que el precio de venta en Portugal va a ser similar al precio de venta que voy a tener en España, el precio que voy a utilizar para valorar cuánto beneficio económico genera la venta de carne de conejo, voy a incorporar el dato de Portugal. El utilizar un dato u otro, lo que me va a hacer es que el nivel de confianza sea igual, alto, medio o bajo, dependiendo si es un valor directo que he medido yo en campo, que he obtenido de una consulta o que he obtenido de un estudio, que sea un nivel de confianza medio, porque es un valor indirecto que he obtenido de un dato de Portugal, de un estudio o de otro área o otro método que haya conseguido que no ha sido a través de mí. O si lo que he hecho ha sido montar un escenario hipotético de decir, mira, no sé cuánto vale la carne de conejo. He hecho, imagino que oscilará entre tal precio y tal precio y me quedo con este. Me he montado un escenario, me hemos montado un supuesto, con lo cual la confianza de ese dato será baja. Al igual que ocurría con los impactos negativos, entendemos que la valoración de servicios ecosistémicos, dependiendo qué servicio ecosistémico utilicemos, vamos a hacer valoraciones indirectas, vamos a hacer escenarios o vamos a hacer valoraciones de datos directos. En los comentarios voy a poder incorporar la información de cuál ha sido el método que he utilizado para llegar a esa valoración. En este caso, en el cual estamos midiendo en un coto cuáles son los días de caza o cuál es la producción del beneficio, cuál es el valor del beneficio ecosistémico caza, uso cultural, caza por cazar conejos. Hemos tenido que hacer una aproximación, por ejemplo, en la cual decimos que tenemos 220 socios cazadores que salen 3 días por semana durante la temporada hábil de octubre, febrero, julio y agosto y que tienen un gasto diario medio de 36,92 euros cazador. A base de multiplicar ese gasto diario medio por los días de caza, se obtiene un valor económico total para este servicio ecosistémico. Para poder llegar a estas estimaciones, se han hecho fichas específicas para alguna tipología de servicios ecosistémicos. En estas fichas, lo que hacemos es ayudar al usuario para, ya sea a un nivel local, comarcal, autonómico o nacional, poder levantar un dato de beneficio económico que produce un servicio ecosistémico determinado. Por ejemplo, con el servicio ecosistémico de repoblación suelta traslocación, si voy a trabajar a nivel local, voy a poder, entendemos que el usuario va a poder identificar cuál es el jornal en euros día de cada uno de esos trabajadores, identificar sus dietas, gastos de desplazamiento, coste de material, seguro social y los números de días de capturas y o sueltas, días totales. De tal manera que podamos sacar cuál es el valor total incorporando información a este desglose de este servicio ecosistémico de traslocar o repoblar. Si nos vamos a un nivel nacional o un nivel autonómico, la ficha te ayuda a
identificar cuál es una metodología para incorporar un valor económico a este servicio ecosistémico cuando trabajamos a un nivel en el cual nos es más difícil poder llegar a un desglose como tenemos en el local. Estas fichas se han construido para servicios ecosistémicos determinados, como pueden ser repoblaciones sueltas, translocaciones, como pueden ser el uso de del conejo para alimentar a otras especies, como se está utilizando en algunas zonas, conejos para alimentar o mantener poblaciones de linces o águilas reales, o para poder valorar cuál es el valor económico que genera el conejo por su caza. En el caso de caza hemos sido mucho más específicos porque tiene más consecuencias, en el sentido que cuando nosotros hacemos una valoración, ya sea local, comarcal, autonómica, nacional, de la actividad de la caza, te voy a preguntar cuáles son los gastos de desplazamiento de euros día por cazador, la dieta que, que tiene ese cazador, si se está gastando dinero por alojarse, que, cuáles son los costes del permiso de caza dividido entre los días de caza, es decir, el coste día, el coste día del seguro del cazador, coste día de la inversión en munición y coste día por el acotado, por ir a un coto específico a cazar. De la misma manera, si se caza con perro o se caza con hurón, cuáles son los costes día que aborda o asume el cazador, tanto en la alimentación, seguro, veterinario o en la alimentación de los hurones. De tal manera que se pueda llegar a un detalle bastante aproximado de cuál es el valor total euro día que un cazador invierte por ir a cazar a un coto dentro de la época hábil del conejo. En el caso de actividades pasivas, como pueden ser ir a pasear y a disfrutar del campo o ir a una feria gastronómica vinculada al conejo o una feria de caza en el cual el conejo tiene un peso específico, mediante la valoración de eh, costes de viaje, ver una persona o un grupo de personas, cuánto están invirtiendo en desplazarse, cuánto están invirtiendo por un menú gastronómico o por una entrada a un permiso para un hacking de fotografía donde se estén utilizando conejos o esté pagando una entrada para un congreso o una actividad específica. Estas fichas, a fin de cuentas, lo que me permiten es llegar a poder valorar económicamente los impactos positivos del conejo de campo. Respecto a los impactos cuantitativos y los impactos cualitativos del servicio ecosistémico. La herramienta te da una aproximación de dónde aplica o no aplica hacer una evaluación cualitativa sobre la condición del servicio, no de la especie, sino de cualitativamente ese servicio es un servicio que estoy recibiendo, un servicio bueno, es un servicio malo, la carne de caza es de alta, baja o media calidad, poder medirlo. Porque entendemos si la carne de caza o el servicio es de alta calidad, el valor económico no se va a ver afectado. Pero si el servicio es de mala calidad, el valor económico se va a ver afectado. De esta manera, dependiendo del servicio ecosistémico que yo esté valorando, pues cuando estoy hablando de carne de caza, te voy a pedir que me des información, la herramienta va a pedir que te dé información sobre kilogramos y el precio euro kilo de esa carne. Cuando estemos hablando de sueltas o repoblaciones, te voy a pedir que la herramienta diga cuántos individuos has capturado y cuál es el coste de captura. Cuando estemos hablando de dispersión de semillas, número de semillas toneladas por hectárea, y en el caso cualitativo, cuál es la diversidad de semillas que podemos encontrar en excrementos, o si decimos que los conejos mejoran la calidad del suelo, cuál es esa mejora en pH edáfico y cuál es a nivel de cualitativo el grado de alteración que está sufriendo ese suelo. En el caso de conservación de la biodiversidad o conservación de especies, como ingeniero de ecosistemas, ver igual cómo el conejo incrementa la abundancia o la diversidad de especies o aumenta en términos de condición la capacidad ecológica que tiene ese ecosistema a mantener determinadas especies porque la especie presa, la especie que les alimenta, existe allí. ¿De acuerdo? Para ello también hay unas fichas en las cuales ya vienen predeterminados
Valores de referencia para aquellos valores de condición que son más complejos de medir. De tal manera que si yo quiero medir cuál es el valor cualitativo del servicio ecosistémico de dispersión de semillas por parte del conejo de campo, yo pueda, respecto al porcentaje de semillas en los excrementos, aportar un valor de cualidad. De la misma manera, el servicio de conservación de la biodiversidad, como la existencia de conejo genera unos ecosistemas con mayor o menor capacidad de mantener especies sensibles, especies de las cuales dependen del conejo, genera un índice de abundancia o un índice de abundancia de esas especies. De tal manera que en un ecosistema más menos antropizado habrá más menos abundancia de conejo, lo voy a medir de forma cuantitativa, ese valor cuantitativo va a estar asociado a una condición del ecosistema que va a estar medido de forma numérica. Y lo mismo respecto a la conservación del suelo o al arraigo cultural o histórico del conejo, etcétera. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir, os nos va a ayudar a que los impactos positivos los podamos valorar en indicadores cuantitativos y en indicadores contables, perdón, en indicadores cualitativos, en el cual el valor cualitativo ya no va a ser subjetivo con una frase bueno, alto, medio o bajo, sino va a estar asociado a un indicador un alfa, numérico, en este caso, que oscila entre valores de 0 a 1. La cantidad, la calidad y el valor económico, finalmente, lo que resulta es en un valor económico total beneficio a beneficio, que sumado me está diciendo cuál es el valor actual que tiene la especie para la sociedad por los beneficios que la especie está generando a la sociedad. De tal manera que ya he alcanzado con la metodología, con la herramienta, a poder levantar el valor que tiene el conejo por la parte negativa, por los costes que me genera, y el valor que tiene el conejo por los beneficios que me genera. En la portada, lo que estoy recogiendo es el valor anual del impacto negativo, el valor anual del beneficio o del impacto positivo, de la suma de los dos, el valor en bruto, de la resta de los dos, la rentabilidad de la especie, y si yo tengo información sobre la densidad de la especie en el territorio, pueda llegar a identificar cuál es la rentabilidad en términos de valor generado por cada individuo en el territorio. De tal manera que en este caso de San Clemente, como podemos observar, los costes son mayores a los beneficios. Este es el Producto Interior Bruto o el valor en términos brutos que el territorio está generando, el conejo está generando el territorio. Eso se traduce en una rentabilidad negativa, el territorio está perdiendo valor y a nivel de individuo esa pérdida de valor se traduce en que cada conejo está detrayendo 3,48 euros al territorio. En el caso, en el caso que se le quisiera poner precio a la población de conejo, a esos 1,34 individuos por hectárea, la fórmula está calculando el valor presente neto de la especie. Es decir, en base a la estimación de cuál es el número de años de vida máximo de vida del conejo, o hay una tasa de descuento determinada, cuál es el valor que tiene el valor presente que tiene que tiene la especie. Entonces, si yo tuviera que decir, quiero vender el acotado de San Clemente, puedo llegar a decirte que actualmente San Clemente tiene un valor negativo, el conejo genera un valor negativo, y si le tuviera que poner un precio de salida, ese precio es un precio de pérdidas, con lo cual está perdiendo, pues como mínimo tendrías que cubrir tus pérdidas, 405.000 euros. A partir de ahí, pon el precio que tú quieras a la población de conejo.